¿Y cómo llega la información a ustedes? ¿Por qué? Yo por televisión lo que escuchaba. Ya, En las ¿qué noticias. lograbas escuchar? Eso no Sabía, transmitían. no. Yo lo que recuerdo de esa etapa, yo sé que en Ayacucho se inició todo, que era el pueblo más sufrido por el terrorismo porque mataban a diestra y siniestra a las personas, iban y los sacaban de sus casas y los acusaban de revolucionarios y se los llevaban y los mataban delante de sus hijos, delante de cosas, todo. Eso sí sé. Ya, entonces, no se, por ejemplo, no se informaba sobre, o sea, atentados terroristas, no era por parte del Estado, sino de los mismos revolucionarios. Sí, de los mismos terroristas, pues. No sé. Después decía, por ejemplo, que atacaban, los militares atacaban y que le echaban la culpa a los terroristas. Eso también escuché. O sea, pero que esté así bien informada, yo te diga, sí, estaba bien informada, no, o sea, eso es lo que esté así muy, muy superficial. Sí escuché de que los mismos militares atacaban a los pueblerinos, los mataban y después les echaban la culpa a los terroristas. ¿Por qué? Porque la misma gente contaba, los sobrevivientes. Había una ciudad, yo sí leía periódicos, aunque yo no los compraba, pero sí los leía, era la República, que el finado Héctor Olazábal compraba, se ponía a leer todas las tardes y llegaba a la República. Y ahí que lo leía, lo dejaba y nosotros nos quedamos leyendo ahí, sentados en la vereda. ¿Qué decían? Por ejemplo, en Ayacucho, ¿cómo se inició? Todo comenzó porque encontraron a unos campesinos muertos por una ciudad que se llamaba Uchuracay. Entonces, Sí. al escuchar, al llegarse a regar esa noticia de que habían encontrado campesinos muertos en esos cerros de esa ciudad, se fueron periodistas de Lima, se fueron autoridades a ver esa matanza que había. Ya el terrorismo se escuchaba, pero poco, era poco. De que una banda la habían encontrado, por ejemplo, por la ciudad, como que hacían un robo, ¿no? Con animales Se así, y los escuchaba mataban. por allá, Sí. pero no en Lima. No, pero Hasta fueron ahí todavía no en Lima. No, pero estamos hablando de Ayacucho, pues. Pero o sea, no De hacían Churacay. mucho caso a los... Claro, No, o se sea, veía porque poco. no se veía acá en Lima, no se veía eso. O sea, eso del terrorismo. ¿Por qué? ¿Cuándo se desató el terrorismo? ¿En qué? En atentados. No se desató necesariamente en matar gente, sino en atentados, y en esos atentados moría la gente. ¿Entiendes? Bueno, lo que pasa es que cuando fueron esos periodistas de Lima a cubrir esa noticia allá, terminaron muertos también. Claro, eso sí. Terminaron muertos. Entonces, de ahí comenzó. Los terroristas, cuando los dijeron que era una, banda se le llamaba, ¿no? Que cuando iban llegando a ver los cadáveres y todo eso, comenzaron y los mataron. A los que iban a ver también. Pero realmente, ¿quiénes mataron a esos periodistas? Los terroristas. No, No, dicen que no fueron los terroristas, papá. no fueron, ¿Los militares? no, los No, mismos del los pueblo. mismos del pueblo. Por Lo eso, que pero pasa es Porque ya estaban con ese temor, ese miedo, al ver gente extraña que llegaba, ellos no creían en nada y peor no entendían el idioma tampoco. ¿Me no me entiendes? acuerdo muy bien. Bueno, Sí, fue Sí, por hace los poco mismos lo leí. pobladores. creo que sí. Claro, o sea, es que lo que pasa La es que el muerte de mismo Churacay, estado, ¿no? es Sí. que el mismo estado les dijo eso. Ustedes ven a cualquier extraño, los matan y les dio la libertad de realizarlo. Entonces, vieron a los 8 periodistas que todavía creo que antes habían sido fotografiados y no Se sé habían qué. estado Sí. tomando fotos. Estaban ellos. tranquilos todo y de un momento a otro desaparecieron y bueno, al último día fueron acusados las personas y salen justo en el museo, salen las personas que habían asesinado. ¿Sabes quién fue uno de esos periodistas, papá de esa periodista que trabaja en el 9? Una flaquita. No me acuerdo ahorita su nombre. El papá de ella falleció ahí. Ella estaba de meses de nacida. Y cuando fue por primera vez a conocer el lugar donde había muerto su papá, dice que sintió como una sensación extraña el saber de que su papá había quedado ahí. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita la flaquita, no me acuerdo. Pero trabaja en un noticiero hoy, otra vez. Que mataban terroristas, o sea, los militares iban, el terrorismo, como en plan de venganza, comenzaron a venirse a la capital. Tumbando torres primero comenzaron. Torres. Después, sí,
Después ponían bombas, por ejemplo, en los ministerios. Se quedaban sin luz, la capital se Sí. quedaba sin luz. Tumbándote una torre, por ejemplo, por San Juan de Miraflores, se quedaban sin luz todo ese sector, y El Salvador, todo. ¿Por qué? Porque por esos cerros se tumbaban una torre. Plum, se quedaban sin luz. Se tumbaban una por Cono Norte, se quedaban sin luz por Cono Norte. ¿Y qué hacían? ¿Para qué hacían eso? ¿Para Para qué? poder colgar sus Claro, pues sus pancartas, todo eso. de propaganda Comenzar a terrorista. rayar por las paredes. Aquí estuvimos, esto nos pertenece, esto es nuestra zona y todo. Sí. Hasta ahí, por esa época, yo ya estaba viviendo en Lima ya. ¿Ya estabas viendo en Lima? Sí, yo ya estaba viviendo en Lima. ¿Y qué pasa? Que cuando, por ejemplo, en ese tiempo trabajaba, creo, por el Callao, si no me... Claro, pues, por el Callao. Por Metal Callao. Y el transporte desde allá hasta San Juan, yo me tiraba como 4 horas, por lo menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un carro de aquí, por ejemplo, a Jesús María, por lo menos lo paraban los policías unas 8 o 10 veces. Avanzaban como 3 cuadras, bajen todos, y documentos. Todo el que tenía documento de la sierra, lo ponían aparte. A los que eran así del norte, eso, como no había mucho terrorismo por allá, hacían subir al bus y avanzaban. Los que tenían así de la sierra, lo dejaban. Y se lo llevaban a las comisarías. ¿Y si no tenías el documento a mano? Tenías que tener, hijita. No has tenido un caso No de podías que... andar. Bueno, no sé, podías habría... andar sin documentos. Si no tenías documentos te llevarían a la comisaría, pero no podías andar sin documentos. No podías. Se te perdía tu libreta electoral en ese tiempo. Tú tenías que ver un documento, irte a la policía y tener tu... Porque en la noche es más que fijo que tenían que pedirte documentos en cualquier transporte. O sea, en ese sentido sí sufríamos. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya estábamos acostumbrados. ¿Tú estuviste en el toque de queda acá? Claro, Mori estaba acá. El toque de queda también Un era toque de horrible queda. porque también había muertes también ahí. Por ¿De eso- qué se trataba? ¿Cómo era el toque de queda? Que la gente podía solamente circular en la calle, creo que a las 9, 10 de No, la hasta noche. las 10 era. Hasta las 10 de la noche. Gente que circulaba fuera de las 10 de la noche, los militares tenían La orden de matarlos. orden de disparar a matar. Ajá. Sin ni siquiera pedir identificación a disparar. ¿Por qué? Porque era toque de queda. ¿Y hubo muertes? Si hubieron hubieron, muertes, sí. porque muchos no dieron importancia quizá, o porque de repente se quedaban por atrasaron por trabajo, trabajo y todo, y se hacían tarde para regresar. ¿Y Yo eso no salía en las recuerdo. noticias? Sí salían, hija, pero o sea, no todo. No todo, pues. No cubrían pues. todas las noticias. Si ya sabían que era toque de queda, por ejemplo, ni los periodistas podían No estar podían, así. obviamente. Periodistas que querían, por ejemplo, andar en toque de queda, tendrían que andar con los militares al costado, nada más, de ellos. ¿No había algo Con sobre permiso. bandera blanca o algo así? Para andar algo después de las 10, creo que un video vi sobre Sí, una sí bandera hubo. blanca. Sí hubo, pero hubo en esta zona de acá del Callao. ¿De qué era? ¿Cómo sí? O sea, si te encontraban, por ejemplo, a partir de las 11, 12 de la noche, y por A o B, como dice tu mamá, se quedaban por el trabajo, ¿no? Y un militar y alzabas tu bandera blanca, ya no te mataba, Te salvabas. pero igual te llevaban a la Podían, comisaría. igual. Sí, Ah. igual te llevaban. Bien fea fue esa época. Sí, sí, yo no pues. viví, yo viví en el norte, pero las noticias nomás que veía me horrorizaba, me daba miedo. ¿Y tú Sí. tuviste miedo que llegara al norte eso? Después Tenía- llegó, Bueno, no a mi sitio, no al sitio del sur. Llegó. claro. Pero te digo que es feo, pues si te imagínate vivir en un país con temor. La capital es la capital, de acá salía todo, ¿no? Y muchas veces pues te tenían que viajar, sí o no, algunas que necesitaban venir a la capital. Y ese temor que quedaba uno, ¿no? Sí, hijita, sí, mírame, yo me acuerdo que ya estaba llegando al cuarto, o ya había llegado, y como ya comenzaba el toque de queda, ya no se escuchaba mucho tráfico, casi nada ya. Pero cuando yo me acordaba, ¡bum! Bomba, decían, ¿dónde habrá sido bomba? Y los noticieros comenzaban a cubrir, pero, o sea, que había una explosión, no decían una bomba, no, una explosión en el cono norte o cono sur, porque nadie podía ir a cubrir ese momento, pues, ¿no? Por el tema del El toque de queda. si el toque de queda. Y al siguiente día en la mañana aparecían ya en los periódicos, así todas esas noticias. Si imagínate que estemos viendo las noticias
de las 9, en ese tiempo era las 9 de la noche que pasaba en Canal 2. Sí. Estás viendo la noticia y la explosión, se movió todo y ¡pum! Se apagó. Cuando dieron pasaban Canal se 2. cambiaba otro canal de las noticias, coche bomba en Canal 2, coche bomba en Canal 2. La gente que lloraba, muertos, habían muertos porque Creo obviamente que- la gente que trabajaba en la entrada. Creo que dos, unos, ¿cuántos? Fueron pocos, pero sí hubo muertos. Sí creo. hubieron muertos, el canal quedó hecho un desastre, la gente lloraba porque, o sea, ¿por qué tenían que atacar un canal? No tenían por qué. Nunca se supo los motivos del ataque al Canal No, 2. es que el terrorismo no te da motivos, hijita. Ellos no tienen motivos, atacan porque quieren. O sea, este soy yo y lo quiero hacer y lo hago. ¿Y No qué es porque tengan un motivo de fondo. Si no tenían respeto con los ministerios, imagínate, las farmacias, hija, las farmacias les ponían bombas y las hacían volar a las farmacias. Como que ellos querían, o sea, desabastecer el pueblo y ellos entrar a gobernar. Porque su idea de ellos era entrar a gobernar, ponerlo de gobierno a Abimael. Esa era su idea de ellos, su ideología, meterlo a él. El pueblo no quería. Pero igual, entonces, ¿cómo ellos se defendían? Solamente reventando bombas. Hasta en el día. Claro, hijita, en el día. Yo me acuerdo, sí, siempre te contaba mis no. Cuando salí con mi primo, que lo saqué a pasear. ¿Cuánto tendría? Pues 7 años, 8 años tendría. ¿Tú o él? ¿Quién? ¿Tu primo? Sí, mi primo, pues. Ahí con mi tío Osvaldo. Como no salían, me daba pena, pues ahí paraba encerradito él y el más pequeño, el Henry. Y yo le digo, tía, me voy con Coqui, lo llevo a caminar un rato al centro. Y mi tía no quería, ay bandido, pero... Porque sabía que yo Lima no lo conocía muy bien, ¿no? Pero sí conocía todo el centro, ¿no? Ya, pues llévalo. Y nos fuimos y justo lo llevo por el parque de Mancocapa. Y caminaba, prendí mi mano, cuando en eso, la explosión, ¡pum! Bomba, y comenzaban los policías en el día, como a las 11 de la mañana. Que tú estabas muy cerca. Estábamos cerca, pues. Entonces lo único que hicimos es regresar ya y agarrar un carro y me lo llevé, pues. Y llegó bien asustado, pues. Mi tía me reclamó que ya nunca más lo lleve. Que hubiera pasado y tenía razón, pues, ¿no? Obviamente, pues papá. Pero no, porque me daba pena, porque paraban encerraditos, no sé. Bueno, pero sí se veía. Ese era Sendero Luminoso, porque el RMTA era otro. Claro, MRT era otro. Pero el que tuvo más atentado fue Sendero Luminoso. Exactamente, porque el MRTA se dedicaba a secuestrar para obtener. Claro, MRTA dinero. fue el de la embajada de Japón, ¿no? La de Abimael, pues, ¿no? No, ese viene a ser de Polay. El MRT era de Polay. Sí, Polay. y Sendero Luminoso viene a ser de Abimael Sí, ¿no? Guzmán. Víctor Polay Campos. Sigue preso, ¿no? Sigue preso, porque falleció su mamá y llevaron el ataúd hasta la cárcel de Topalaca. Los grupos. Él tuvo una escapada antes, ¿no? Antes de estar en Se hizo esa. un túnel, pues. Sí, todavía dejó con mensaje. Pero dicen que el túnel se lo mandó a hacer Alan García, ¿no? ¿Te acuerdas, mami? ¿Cómo? Es que Alan con Polay habían sido compañeros de estudios, algo por ahí. O habían estudiado, no sé qué. Ay, sí que Porque él había sido Porque aprista, el Polay. los terrucos, hijitas, no eran ignorantes, eran personas que habían estado en universidades sí. y que salían y que su ideología en ellos querían, no era porque eran ignorantes. Por eso. Eso era lo que daba más cólera, porque, o sea, sabían ellos lo que hacían. Solo que tenían una manera de querer realizarlos muy drástica. Y al último ya ni se sabía cuál era su ideología porque tan solo se dedicaban a matar. Y solo querían, creo que había muertos en vez de defender ideología y si solo es tenerlo Por de eso es líder. que la gente algunos empezaron a quitar, pues justamente por eso. Porque si no hubiesen continuado. Si bien es cierto que Fujimori ayudó a combatir eso, pero muchos sabían pues que se quitaron porque sabían que ya no estaban yendo con lo que era la idea, ¿no? Pero Es que Fujimori, para poder combatir el terrorismo, hijita, tuvo que matar personas, o sea, civiles que no tenían nada que ver. es que Lo que él quería es con eso amedrentar. Entonces, los terroristas no podían esconderse entre los civiles, porque él mandaba a matarlos. Así no sean, los mandaba a matar.
Entonces, así era la única forma de combatirlo. Pues. Lo llegó a combatir, es cierto, pero matando Mató civiles. gente inocente Sí, también. inocentes. Eso, por ejemplo, de Barrios Altos, de las polladas de Barrios Altos. Es que eso Sí, ya no había. era parte de... Ya no era parte de lo que estaba en la lucha, sino se había formado Era el grupo un Colina. comando especial. El grupo que Colina era que se eliminar detectaba. o eliminar a estas personas. Sí, Pero pues. ahí sí se pasaron porque Hasta un niño había muerto. hasta niños. Pues. Sí habían terrucos ahí, sí hubieron. Sí, pues. Sino que hay gente que no quiere reconocer. Sí habían terrucos metidos ahí. Pero según los informes de la Comisión de la Verdad, dice que no hubo nada, sino que tan solo fue una apoyada. Que más bien esa de los búsquedas terroristas fue en otro evento, pero no era en ese. Y pues el grupo Colina se confundió entre comillas y mató a Mal dato. gente. Ujú. ¿Pero por qué si hubo tantas muertes aún hay personas jóvenes que siguen sus ideologías? O supuestamente, bueno, grupos. Y eso, hijita, Preguntémosle ¿cómo ¿qué es? pueden ellos tener en su cabeza para realmente aceptar eso? ¿O qué vivirán en sus casas para realmente creer eso? Y No, porque yo no creo que... Y a veces las familias ni enteradas. No. Mi hijito es bien estudioso, sí, sí, sin embargo vayan a saber en qué están metidos. El profesor que yo tenía un profesor Todo depende de uno, nada de más. trigonometría. Ese profesor era soltero en ese tiempo. Ese muchacho había terminado, primero había estado en la universidad ahí de Lambayeque, y ahí se había venido acá a Lima, y aquí en Lima había estado en la uni, no sé qué carrera siguió ahí, pero también civil y no sé qué más. Bueno, llegó allá y se metió al magisterio. ¿Qué pasa? Que en las tardes, él, o sea, cuando teníamos clases, nos decía, los invito a mi casa para que puedan practicar geometría. Y nosotros íbamos allá y nos sacaba esos libros de Mao Zedong y tanta vaina, que lean estas obras y toda esa vaina. Por Dios. Entonces, había uno de ellos, este muchacho que ahora creo que está preso, no sé, o estará libre, no sé, creo que está, no sé por dónde. Bueno, ese muchacho lo seguía él, como que le había gustado esos libros, ¿no? Y siempre andaban leyendo esos libros. Ya bueno, yo he terminado mi secundaria y todo, cuando venía por acá, al tiempo me enteré de que ese profesor estaba preso. ¿Y por qué? Yo dije, si ese profesor terrorista, había sido terrorista. ¿Nada? Te puede ser bueno, no sé, ingeniero que se había recibido, pero era terrorista. Fundaba Y era- las ideas. Suficiente era con que ya estuvieras tú proclamando estas ideas a los demás, tú ya te estabas convirtiendo en terrorista. No necesariamente Sí. tenías que hacer un acto delincuencial para decir, sí, no, ya estabas tú infringiendo en eso de querer captar más gente para esto. De ahí Ya es un acto terrorista. de mi pueblo hay varios que están presos de por vida por terrorismo. Ahí, sí. Pero nunca te enteraste cuál era su propósito de estar en ese Su grupo. propósito de dijiste es entrar al poder, pues, tener poder, pues, hija. Tener poder. Querer O sea, llegar Claro, pues, al o sea, gobierno, hacer- eso es lo que quieren. Votar quieren la llegar al democracia gobierno. por un lado y que ellos lo que dicen se haga y punto.